Hello. Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es el 19 de abril del 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas para Helga o comentarios, pueden enviárnoslas a questions@schillerinstitute.org o publicarlas en el chat y Anastasia me las hará llegar. Acabamos de tener una conferencia el fin de semana pasado organizada por Helga y el Instituto Schiller que ofreció un panorama de los peligros en la coyuntura estratégica actual, así como un diálogo a fondo sobre las acciones significativas para romper con el actual orden unipolar y especialmente el potencial para una alianza entre las naciones del sur global y los europeos y los estadounidenses si estos últimos rompieran con este orden unipolar. Me gustaría comenzar, Helga, con tu evaluación sobre la situación de la crisis actual tras nuestra conferencia y también con cualquier comentario que pudieras hacer sobre la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Japón, donde quedó absolutamente claro que no tienen otra idea más que continuar con la política de guerra permanente y la escasez. Bueno, recibí varias respuestas a la conferencia en las que se señalaba un punto obvio y es el contraste absoluto entre el enfoque que hemos adoptado en esta y las otras conferencias del Instituto Schiller y la obstinada línea de confrontación del G7. Creo que nuestra conferencia proporcionó un enfoque sobre cómo resolver problemas que son difíciles de resolver aplicando un método filosófico específico. Hablamos de esto, de la coincidencia de los opuestos, de Nicolás de Cusa, de las ideas de Leibniz y de otros grandes pensadores. Se tiene que aplicar los conceptos filosóficos y las mejores concepciones que la humanidad ha producido en cada cultura. Si uno se enfrenta a una crisis como esta, lo que hace en cambio el G7, y lo acaba de demostrar en la terrible reunión que llevaron a cabo en Japón los ministros de Asuntos Exteriores del G7, en la que todo lo que pudieron hacer fue pedir más guerra contra Rusia, más armas, más sanciones, más enfrentamiento y básicamente acusaron a China de hacer cosas que ellos mismos están haciendo. Por lo tanto, es bastante comprensible que Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, rechazara completamente esto y básicamente dijera que no van a permitir o se oponen totalmente al esfuerzo del G7 de interferir en los asuntos internos de China. Esto se refiere obviamente a Taiwán, donde el G7 afirma que China está ejerciendo presión sobre Taiwán. El derecho internacional establece la política de una sola China. Taiwán forma parte de China. ¿Quién se está entrometiendo? ¿No es China la que se entromete en Taiwán? Estados Unidos acaba de enviar 200 disque asesores militares a Taiwán que llevarán a cabo entrenamiento militar y otras actividades de, entre comillas, asesoramiento. La gente que tiene mejor memoria debería recordar que la guerra de Vietnam empezó con los disque asesores, así que naturalmente ahora Taiwán tiene 400 misiles antibuque Harpoon con base en tierra. Y es eso como si China enviara armas a Texas para que se secesionara y enviara asesores militares a California. ¿Cuál sería la reacción? Creo que está muy claro cuál es la facción que quiere la confrontación y quién intenta mantener un mundo pacífico. Así que solo puedo animarlos. Mucha gente está extremadamente preocupada y piensa correctamente que el peligro de una guerra mundial sigue aumentando, no está disminuyendo. No solo se tiene la crisis de Ucrania, que no se ha resuelto en lo absoluto, sino que ahora hay un claro giro hacia el Indo-Pacífico. Las cosas en el mar del sur de China, pero especialmente en torno a Taiwán. Hay que recordar que
Hace varios años, un estudio de la corporación RAND afirmaba que cuanto antes se produjera la guerra con China, mejor, porque cuanto más tardara, más fuerte se haría China. Creo que no es una buena situación y me gustaría que la gente echara un vistazo a los videos de la conferencia. Tuvimos una intervención extraordinaria, realmente sobresaliente de los oradores, naturalmente, un expresidente y ministros. Tuvimos un hermoso mensaje de un premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel de Argentina. Tuvimos un mensaje de un cosmonauta ruso y muy importante el mensaje de dos antiguos generales del ejército de Alemania Oriental que realmente hicieron una declaración conmovedora de que los tanques alemanes no deberían avanzar de nuevo hacia Rusia y luego naturalmente de muchos otros temas. Así que por favor vean esta conferencia porque es, y así lo han expresado también muchas personas, uno de los únicos lugares, si no el único, donde se ofrecen y discuten soluciones estratégicas reales. La conferencia está archivada en la página del Instituto Schiller. Yo añadiría a lo que acabas de decir que también es el único lugar donde se encontrará un enfoque filosófico, porque en su mayor parte la filosofía ha muerto en el occidente. Ahora, Helga, permíteme empezar con la primera pregunta de un analista alemán de política exterior. Él escribió: gracias por su defensa de la soberanía alemana al insistir que haya una investigación completa del gobierno alemán de las acusaciones de que Biden es responsable del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Luego se refiere al reciente artículo de Seymour Hersh que advierte que hay tropas estadounidenses desplegadas en las fronteras de Ucrania, en Rumania y Polonia, y que podrían ser enviadas a la guerra. Y pregunta, ¿cree que los funcionarios estadounidenses están dispuestos a correr el riesgo de la Tercera Guerra Mundial entrando en combate contra las tropas rusas? Bueno, eso es muy difícil de responder. No sé lo que está pensando esa gente. Solo puedo decir que las famosas líneas rojas se están cruzando continuamente. A veces me pregunto, ¿cuán paciente especialmente es Rusia, porque las expansiones de la OTAN eran líneas rojas? Esto se declaró hace varios años con la colocación de los sistemas de misiles antibalísticos en Polonia y Rumania. Hubo conferencias de seguridad en Moscú en las que se dijo que llega el momento en que no podemos permitir que esto siga así y muchos otros acontecimientos de este tipo. Así que no lo sé. Creo que se trata claramente del juego de la gallina. Un juego de la gallina es aquel en el que dos automóviles se acercan a toda velocidad y el que pisa primero el freno se acobarda y pierde. A veces tengo la idea de que las fuerzas de la OTAN están aplicando esta lección del juego de la gallina. Y si nos fijamos, quiero decir, los documentos del Pentágono, las filtraciones que están saliendo ahora a la luz son realmente algo que hay que estudiar en detalle, porque no solo ha quedado claro que los medios de comunicación occidentales coordenados completamente, estaban mintiendo descaradamente sobre la situación real en Ucrania acerca de la guerra, presentándola como si Ucrania estuviera a punto de ganar, cuando la realidad de esto obviamente es muy diferente, pero también la idea de que son Rusia y China los que son los agresores. El hecho es que el presupuesto militar de Estados Unidos es más de 800.000 millones de dólares, es decir, más que los siguientes 8 o 9 países juntos en términos del tamaño del presupuesto. Estados Unidos tiene entre 800 y 1,000 bases en todo el mundo, en comparación con una base de China en Somalia o donde sea. Es insignificante lo de estos otros países. Así que, ¿quién está tratando de construir una postura
de poder abrumador, insistiendo en que por el aura de poder y el ejército real para respaldar esta aura, que Estados Unidos es la única superpotencia, el garante del mundo unipolar. No sé si estas personas son conscientes de lo que están haciendo. Hay algunas doctrinas militares que dicen que se puede ganar una guerra nuclear táctica, se puede ganar una guerra nuclear regional. Toda la introducción de las llamadas armas nucleares pequeñas que difuminan la diferencia entre las armas convencionales y nucleares, todo esto muestra o va en la dirección de hacer creer que hay una cierta voluntad de arriesgarse. Creo que la única respuesta a eso puede ser que más personas, y lo sé porque estamos organizando, mucha gente está extremadamente preocupada de que estamos cerca de una guerra mundial, pero la gente no es lo suficientemente activa. El problema es que a pesar del hecho de que el movimiento por la paz o el comienzo de alguna articulación de un movimiento por la paz es demasiado pequeño. Son unos pocos miles en Estados Unidos los que fueron a la manifestación de furia contra la máquina de guerra en febrero. Hubo 50,000 personas en Berlín en marzo, pero creo que las manifestaciones del 1 de mayo, al menos en Europa, donde habrá manifestaciones, deberían usarse como una poderosa manifestación contra la guerra y con ello dar un mensaje a los gobiernos que están llevando a cabo esta política, como este grupo del G7 que acaba de reunirse en Japón, que la población no va a aguantar esto y serán expulsados en la primera ocasión posible, porque está claro que estos gobiernos no tienen derecho a poner en riesgo la paz del mundo y la existencia de la civilización. En cuanto a los medios de comunicación, solo puedo decir que lo que publica la prensa del Pentágono debe tomarse en serio, porque yo creo que se ha llegado al punto donde está tan mal todo, que cuando uno escucha a un medio de comunicación, casi no hay una sola noticia que no haya sido manipulada. Así que quizá deberíamos cambiarle el nombre, por ejemplo, a la radio pública alemana por el de Radio Europa Libre. Ese era el órgano de propaganda de Occidente durante la época de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, pero creo que la radio pública alemana está haciendo un muy buen trabajo para llenar ese vacío, así que le debemos llamar Radio Europa Libre. Helga, estamos recibiendo algunos comentarios sobre la conferencia del G7. Alguien que parece que está de acuerdo contigo es Colin, que escribe, ¿sería correcto decir que el G7 son los 7 ladrones más consumados? Pero luego hay una pregunta de Marcelo, que escribe, está claro que no se puede esperar ninguna solución del G7. La pregunta es, ¿cómo pueden las naciones del BRICS acelerar y resolver la guerra de Ucrania y evitar un conflicto en Taiwán? Bueno, creo que están haciendo mucho. En primer lugar, creo que el único punto potencialmente brillante es que el presidente Macron parece ser serio a la hora de intentar que China desempeñe un papel más importante en la solución entre Ucrania y Rusia. Creo que se trata de un pequeño paso por parte de alguien en Europa que esperemos contribuya a la solución. En cierto sentido, creo que lo que más me sorprende es que las instituciones del G7 son incapaces de darse cuenta de que su sistema está fracasando. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la salida del dólar. Hay una desdolarización a toda velocidad por la que no solo Rusia se ha salido completamente, obviamente, y ahora está creando una nueva moneda, un nuevo sistema de pagos. El presidente Lula de Brasil acaba de estar en China para la investidura de la expresidente Dilma Rousseff como presidente del nuevo Banco de Desarrollo. Este es el banco de los BRICS, que estuvo allí durante varios años, pero ahora se supone que va a asumir
un papel completamente nuevo en conceder préstamos a los países del sur global para su desarrollo industrial. Y creo que el nuevo Banco de Desarrollo tiene el potencial, creo que lo dijo el presidente Lula, de convertirse en el gran banco del sur global. Esto es exactamente lo que se necesita. Esto es lo que mi finado esposo, Lyndon LaRouche, ya había propuesto en 1975, cuando propuso el Banco Internacional de Desarrollo. Fue un concepto que llegó a tener mucha influencia en el movimiento de países no alineados, incluso en su resolución final de 1976 en Colombo, Sri Lanka. En ese momento hubo una gran reacción que se puso en marcha en contra de estos países en desarrollo. Indira Gandhi, la señora Bandaranaike, todas fueron desestabilizadas. Bhutto fue finalmente asesinado. Durante muchos años, el movimiento de países no alineados no tuvo realmente un gran papel. Pero ahora eso está cambiando, han vuelto plenamente. Son la mayoría global, están aliados con China, están aliados con Rusia. Hay más países del sur global que quieren convertirse en miembros, ya saben. Hay más miembros del sur global que quieren convertirse en miembros del BRICS. En total son 24, así que esa es la gran mayoría de la población mundial y de la economía mundial. Así que creo que eso es un hecho. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es un acto de defensa contra las sanciones contra Rusia, pero también contra Irán, Venezuela y muchos otros países, Siria, Yemen. Y los países del sur global están actuando para defenderse desdolarizándose. Les tomó mucho tiempo que los diferentes líderes en el occidente se dieran cuenta de eso, pero ahora se reconoce cuidadosamente que es así. Janet Yellen dijo básicamente que sí, hay una desdolarización y cree que ese es el resultado de las sanciones. Larry Summers, exsecretario del Tesoro estadounidense, dijo que sí, que se está produciendo una desdolarización, que estamos en el lado correcto de la historia, pero que ese lado se está convirtiendo en un lugar muy solitario, lo cual es una forma curiosa de decirlo, que la mayoría del mundo se está moviendo en otra dirección. Incluso Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, llegó a la misma conclusión, afirmando que debido a las sanciones se está produciendo una desdolarización. Y dado el hecho de que era solo el papel global del dólar como moneda básicamente universal, el resto del mundo estaba financiando de facto todo el gasto deficitario de Estados Unidos, por lo que Estados Unidos solo tenía que imprimir dinero y financiar sus diversas operaciones, también militares. Y nunca pasaría nada porque el papel del dólar era incuestionable. Pero ahora esto está cambiando, por lo que obviamente este es un momento muy peligroso porque no creo que las potencias estén satisfechas con ver que todo su sistema se desintegra. La forma más fácil de salir de esto sería decir, bien, si las sanciones conducen a una desdolarización, detengamos las sanciones. Hace poco hubo una reunión en las Naciones Unidas en la que la gran mayoría de los países denunciaron el método de las sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones nunca golpean a la élite política, porque normalmente está muy acomodada y puede soportar cierta presión. Las sanciones siempre atacan a la población común. Hacen que los alimentos sean más caros, que los medicamentos no estén disponibles, aumenta la pobreza. Su objetivo es provocar un cambio de régimen, haciendo que la población esté tan enojada con su gobierno que el cambio de régimen sea posible. Evidentemente, es una forma muy brutal de hacer política, porque las víctimas son los pobres, las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos.
Así pues, las sanciones deberían acabarse. Solo puedo decir que se supone que hay una buena solución para esta crisis actual. Creo que más gente en el norte global, es decir, Europa y Estados Unidos, tiene que reconocer que solo hay un camino y es apoyar a los países del sur global porque tienen toda la razón de exigir el fin del sistema colonial. Ese sistema colonial terminó formalmente hace varias décadas, pero no en la realidad, porque si no se tiene acceso al crédito, si no se tiene acceso a las condiciones comerciales normales, entonces el régimen del colonialismo sigue existiendo. Así que ahora están intentando cambiar eso para siempre e insistir en su derecho al desarrollo industrial. Y Europa debería apoyarlo. Si Alemania, por ejemplo, que solía tener muy buena imagen en los países en desarrollo, quiere volver a tener reconocimiento, eso es lo que debería hacer. Sería en el interés propio de Alemania, por ejemplo, o de Francia, o de Italia, e incluso de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere formar parte de una comunidad de repúblicas, como proponía John Quincy Adams, uno de los primeros presidentes de la joven República estadounidense, todo el mundo estaría contento. Incluso en este momento extremadamente tardío de la historia de la confrontación, el mundo entero lo aceptaría sin reservas. Y creo que tenemos que reforzar a las personas en Estados Unidos y dentro de los países europeos que defienden este punto, que el sur global, Rusia y China no son el enemigo, sino que tenemos que encontrar una forma de cooperar. En ese sentido, acabo de recibir un mensaje de un amigo en Argelia que me dice, he oído hablar de los comentarios de Yellen sobre las sanciones y de Larry Summers y ahora de Lagarde, pero no hablan de ningún cambio en la política. ¿Por qué? Y se pregunta, ¿es una falta de respeto hacia el resto del mundo o es que están tan comprometidos con el sistema colonial que no pueden cambiar? Creo que es una combinación de varias cosas. Creo que entre todo es una arrogancia. Sé que hay mucha gente en los disque altos cargos en las instituciones establecidas que ni siquiera considerarían por un momento que pudieran estar equivocados. Están tan orgullosos de sí mismos, insisten tanto. Por ejemplo, tomemos a Joseph Borrell con su infame comentario de que Europa vive en un jardín y todo lo demás es una jungla, y que los europeos tienen que asegurarse de que la jungla no se convierta en este hermoso jardín. ¿Qué locura es esta? Las condiciones del occidente no son tan gloriosas como para pensar que es un hermoso jardín. Si pensamos en un jardín lleno de estiércol, lleno de paja, de basura, esa es la realidad de ese hermoso jardín. Muchas otras culturas tienen culturas fantásticas y están haciendo mucho más para revivir sus mejores tradiciones, como China, India, Vietnam, Tailandia, muchos otros países de Asia, Irán, Afganistán. Hay muchos países que están analizando conscientemente sus tradiciones culturales milenarias. En cierto sentido, tienen mucho más para contribuir en este punto en la historia que el Occidente. Occidente no lo está haciendo bien. Creo que hemos tomado el camino equivocado. Hemos permitido los excesos neoliberales. Todo está permitido, todo se vale. Si se dice que en Alemania debería haber una educación estética para mejorar la moral, entonces uno es un autócrata. Pero esto es Federico Schiller. Ese es el punto culminante del humanismo. Pero si se exige, el Instituto Schiller lo hace naturalmente. Si uno exige lo que era normal en el punto álgido de la cultura clásica alemana, le llaman a uno autócrata, dictador, porque no permite que todo el mundo haga lo que le plazca.
pero la legalización de las drogas en Alemania ahora mismo es una locura total. Los informes sobre el resultado en los Países Bajos están en todas partes. No disminuyó la criminalización, no disminuyó el número de adictos, o en Estados Unidos, donde la tasa de suicidios relacionados con las drogas entre los jóvenes se está disparando. Sin embargo, en Alemania lo están haciendo. Incluso nuestro ministro de Salud, Lauterbach, que solía estar en contra porque era sensato, ahora ha capitulado. Así pues, existe una tendencia en el occidente en la que sigo diciendo que no necesitamos que China lleve a cabo una subversión, porque nos lo estamos haciendo nosotros. Creo que la élite occidental ha demostrado una notable incapacidad para reflexionar y corregir sus errores. Están haciendo lo contrario. Cada vez que se enfrentan al fracaso de su política, culpan a Rusia, culpan a China y luego hacen más de lo mismo. Creo que es bastante clínico. Aquí tenemos un mensaje de Tomás que escribió: gracias por una conferencia hermosa y perspicaz, y lo más importante, por el diálogo filosófico, porque eso realmente falta entre las naciones. Luego pregunta, ¿cuál es la mejor manera de organizar a la gente para que entienda y vea a través de las mentiras de los medios de comunicación occidentales? Supongo que dice que a través del diálogo filosófico. Sí, creo que eso es muy cierto. He propuesto estos 10 principios para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, en los que los 7 primeros principios son de tipo programático y bastante obvios y directos, pero he añadido de manera deliberada los 3 últimos principios para añadir lo que podríamos llamar una dimensión filosófica o metafísica, porque si no se aclara el método de pensamiento, ¿cómo es posible que la gente llegue a conclusiones completamente diferentes sobre un mismo hecho? ¿Cómo se explica? Obviamente tiene que ver con el hecho de que lo que lo lleva a uno a emitir un determinado juicio es la base axiomática de la manera de pensar. ¿Cuáles son sus axiomas sobre las cuestiones fundamentales como la imagen del hombre, la naturaleza del gobierno o cuestiones similares, los principios del desarrollo económico? Estas son preguntas. Si uno dice que la imagen del hombre es que el hombre es una bestia y por lo tanto se necesita un leviatán, un estado todopoderoso para controlar los impulsos malvados de la naturaleza perversa del hombre, entonces se llega al mundo unipolar y se dice, no, necesitamos un orden basado en reglas. Las reglas tienen que ser decididas por una institución unipolar y todos los demás tienen que someterse a eso. Ese es el problema que vemos ahora. Pero si se piensa que el hombre es bueno por naturaleza, ese era el punto de vista de la mayor parte de la teología y filosofía europeas, de al menos cierta corriente durante los últimos 2000 años. Esto era básicamente Platón, Agustín, Nicolás de Cusa, Tomás de Aquino, Leibniz, Schiller, muchos otros. Tienen un concepto completamente diferente. Piensan que cada ser humano tiene un potencial y es el deber de esa persona desarrollar ese potencial al máximo. Eso está incluso en la Biblia, que todo el mundo tiene talentos. No sé en qué parte de la Biblia está eso, pero no se le permite a uno enterrar sus talentos, aunque los conserve, porque uno tiene que desarrollarlos. Lo mismo ocurre con todas las corrientes. Nicolás de Cusa, por ejemplo, decía que el mal proviene de la falta de desarrollo y que por lo tanto
Uno tiene que hacer todo lo posible para desarrollar sus talentos, las habilidades, el carácter de uno. Y hubo varios grandes pensadores que tenían métodos para hacerlo. Naturalmente, en la mayoría de las religiones, uno está obligado a ser bueno porque tiene que seguir las reglas religiosas. Se tiene que imitar a Cristo, se tiene que imitar a Dios. Hay una razón moral procedente de la religión para ser mejor. Pero pensadores como, por ejemplo, Federico Schiller, reconocieron que también había una condición en la política, como cuando el Estado es corrupto y las masas están degeneradas. ¿Cómo se mejora el carácter cuando no viene desde arriba del gobierno? No surge orgánicamente de las masas porque las masas están depravadas y degeneradas. Y Schiller desarrolla esta hermosa concepción sobre la educación estética, que hay ciertas formas en que el gran arte eleva el alma y la mente de la persona. Cuanto más se estudia la gran música, la gran poesía, la gran pintura y otras formas de arte clásico, uno estudia más la creatividad del artista en el momento de la creación. En ese momento, uno se transforma totalmente en la obra de arte. Se convierte en una mejor persona porque tiene un impacto en el alma, en las emociones. Schiller, por ejemplo, estaba convencido, y estoy totalmente de acuerdo con él, de que el gran arte tiene el efecto de que permanece incluso después de que haya terminado la interpretación de la pieza musical o dramática, porque sigue actuando en uno como una fuerza del bien. Así pues, las personas son responsables de lo que llegan a ser. Cada persona tiene un potencial cuando es joven y puede utilizarlo durante un cierto periodo de tiempo. Cuando se maltratan a sí mismos, permitiendo que se inflijan cosas malas en su alma, entonces tarde o temprano el potencial desaparece. Por eso se ve a tantas personas amargadas cuando llegan a cierta edad y ya no quieren cambiar porque han agotado su potencial. Así que el mejor consejo es que hay que prestar atención a la belleza de nuestras almas y al poder creativo de nuestras mentes y trabajar sobre ello, porque para ser genio se necesita trabajar mucho. Creo que tenemos que debatir sobre cómo mejorar la sociedad, porque no se trata de un enfoque autocrático, sino de algo que solía ser la forma normal de pensar en la época en la que teníamos altos periodos de cultura. El hecho de que ya no pensemos así es un reflejo de que estamos viviendo en una edad oscura en el occidente y en un periodo completamente degenerado de nuestra historia al que debemos dar marcha atrás urgentemente. Si acaban de acompañarnos, este es nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche y estamos en la parte de preguntas y respuestas. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo un par de preguntas que quisiera hacerte, Helga. Una, me parece interesante porque mucha gente tiene esta confusión entre la cuestión de la soberanía y la descentralización. Alguien en el chat pregunta que la descentralización del gobierno mundial es la clave para la paz mundial. Y por gobierno mundial se refieren a la OTAN, el Foro Económico Mundial, la ONU, etcétera. ¿Qué piensas de esto? No necesariamente. Obviamente, un mundo unipolar no es bueno porque es una forma de dictadura. Pero la multipolaridad como tal no significa la paz, porque podría significar, por ejemplo, que se tiene un bloque estadounidense, un bloque europeo, un bloque ruso, un bloque chino, otros bloques emergentes. La geopolítica seguiría existiendo y creo que es la cuestión de la geopolítica la que hay que superar,
porque la geopolítica fue la razón por la que tuvimos dos guerras mundiales en el siglo XX. Y creo que mientras haya un país o un grupo de países que digan que tienen que defender sus intereses frente a otro país o otro grupo de países, siempre existirá el conflicto de intereses, lo que podría llevar, en el peor de los casos, a una gran guerra. Creo que hemos llegado a un punto en la historia en el que tenemos que pensar de una forma muy diferente. En el pasado, en el Imperio Romano, este podía derrumbarse y nadie en el resto del mundo se enteraba, porque la noticia tardaba varios meses, si no es que años, en llegar hasta el último rincón de China o a donde fuera. De la misma manera, podrían derrumbarse otros imperios y culturas y tardarían meses y años y nadie sería afectado. Pero ahora hemos llegado a un punto en el desarrollo de la humanidad en el que disponemos de armas nucleares. Si se produjera una gran guerra, toda la humanidad sería aniquilada. Tenemos Internet. Podríamos estar conectados en nanosegundos en todo el mundo. Tenemos pandemias que acabamos de vivir que afectan a todo el mundo, sobre todo, naturalmente, a los países pobres si están indefensos. Esto deja muy claro que estamos sentados en un mismo barco. Podría dar una lista mucho más larga de las razones por las que estamos realmente interconectados. Por eso creo que tenemos que dar un salto evolutivo para pensar en la humanidad como un todo antes de pensar en la soberanía nacional. Creo que la soberanía nacional es absolutamente crucial porque es, al menos en el periodo actual de la historia, la única forma en que el individuo puede participar en el gobierno. Pero creo que nunca podemos tener el interés de un país en contra de los intereses de todos los demás, sino que tenemos que pensar en cómo poder definir los intereses de la humanidad como un todo, de tal manera que mi país o mi nación o mi civilización encajen de alguna manera en la afinidad con esa totalidad. Eso solo se consigue a través del desarrollo. Así que creo que tenemos que avanzar en la dirección de pensar realmente en los grandes intereses de la humanidad en primer lugar y luego de alguna manera hacer que los intereses nacionales encajen en eso en lugar de pensar primero en mi país y luego en todos los demás. Creo que se trata de una evolución, porque si pasamos al uso comercial de la energía termonuclear, que ya se vislumbra seriamente, entonces tendremos la seguridad energética para todos. Tendremos la seguridad de las materias primas para todos. Cuando se piensa sobre la ciencia espacial internacional y la cooperación espacial, y cuando se es astronauta pensando en cómo construir una aldea en la Luna, si uno es razonable, no está pensando en una aldea alemana en la Luna o una aldea estadounidense o una aldea rusa en la Luna. Se está pensando en una aldea humana en la Luna en la que todo el mundo coopere, y así será cada vez más. Si pensamos en la ciudad en Marte, lo que puede llevar a otra generación o lo que sea, no lo haremos reproduciendo las divisiones que existen en la Tierra, pero se llegará a una unidad. Y puesto que debemos contemplar las condiciones de la Tierra desde la perspectiva del futuro, creo que eso nos da una clave para abordar todo tipo de problemas en la Tierra ahora mismo. Creo que un buen punto de partida para que la gente entre a este nivel de debate es ver los videos de la conferencia. Hay gente de prácticamente todos los continentes del mundo, de diferentes grupos políticos en cierto sentido. Fue una ruptura con los perfiles políticos de izquierda, derecha y demás. Creo que a la gente le vendría muy bien empezar por ahí y luego pensar en lo que has presentado hasta ahora. Helga, se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría dar las gracias a todos los que han enviado sus preguntas. Y Helga, permíteme darte las gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana.
También quiero agradecerles por hacerme estas preguntas. Nos vemos la próxima semana.